Siempre es un gusto poder estar compartiendo un poco la palabra con todos ustedes. Y este tiempo ha sido un tiempo muy especial. Yo no sé si tú lo has visto de esa manera. ¿Para cuántos ha sido un momento especial? ¿Verdad? Un momento especial, no nada más de cosas buenas, sino también a veces de luchas, ¿verdad? De a veces de situaciones un poco difíciles que tienes que lidiar. Pero gracias a Dios por estos días, por esta semana, por este congreso, ¿verdad? Que ya hace algunos años lo hemos estado llevando a cabo. También hemos estado llevando a cabo lo que es conexión, ¿verdad? En los meses de abril o marzo de Semana Santa. Y yo creo que cada uno de los congresos tiene una esencia especial. Todos los niños, por favor, si pueden pasar ahí con sus maestros. Muchas gracias a los maestros también que nos han estado apoyando. Cada congreso es un esfuerzo en el que todos entramos, ¿verdad? Pero al final de cuentas podemos concluir que vale la pena, ¿verdad? Que vale la pena por lo que Dios hace, por lo que Dios nos habla a cada uno de nosotros. Y qué padre que podamos tener este tipo de congresos porque aprendemos. ¿Cuántos están aprendiendo? ¿Cuántos Dios los está desafiando, verdad? Estamos aprendiendo y Dios nos instruye en cada una de las pláticas algo nuevo, algo diferente, quizá algo que a lo mejor ya habíamos leído, pero se convierte también en algo diferente, ¿verdad? De cierta manera. Entonces Dios nos lleva a niveles superiores cada vez de su palabra y siempre nos está retando a cosas nuevas. Y yo estoy seguro que Sukkot, Dios también nos va a retar y nos está retando también a cosas nuevas en nuestra vida espiritual, ¿sí? Entonces, se ha estado hablando de algunos libros de la Biblia muy buenos, muy proféticos, ¿verdad? Muy históricos también. Y todos y cada uno de estos libros de la Biblia muestra una esencia muy especial. Entonces, se ha estado hablando, pues, ustedes bien saben, ¿verdad? De Ageo, de Daniel, sí, de algunos otros, de Nehemías. Pero bueno, yo no voy a empezar con ninguno de esos libros, así que les pido perdón, por favor. Pero sí los vamos a ver algunos versículos de algunos de estos. Voy a empezar hablando en Génesis. Si me acompañan, por favor, en Génesis, en el capítulo 22. Vamos a ver dónde empieza parte de la historia de todo esto que hemos estado hablando, que es el templo de Dios. ¿Está bien? Entonces, en Génesis 22, y ustedes conocen un poquito la historia, es donde Abraham va con Isaac, ¿verdad? Y Dios le pide en sacrificio a Isaac. Vamos a leer en Génesis 22, versículo 1, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes han sido probados por Dios? Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte cuando Dios nos prueba en algo insignificante. Y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Repite, heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Esto es bien importante que lo puedan recalcar. Todo esto a mí me lleva a una sola palabra. ¿Sabes cuál es? Disposición. Abraham tuvo disposición, ¿verdad?, para hacer lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Entonces, si puedes repetir conmigo, por favor, disposición. Ahora, ¿por qué me voy a este libro de Génesis? Porque precisamente en esas tierras de Moriah, ¿verdad?, es donde se empieza a construir todo el templo en unos años, muchos años después. Entonces Dios habla a Abraham y Abraham no entiende absolutamente nada.
como muchos de nosotros no entendemos a veces nada, ¿verdad? Que venimos, sí, con disposición y venimos porque a veces entramos en el círculo religioso que se nos hablaba y estamos en las reuniones, pero a veces no venimos y entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nuestra ciudad, en nuestra iglesia. Entonces Abraham, yo no sé si él entendió todo cuando Dios le dijo, ve y sacrifica a tu hijo. Yo no sé si entendió absolutamente todo lo que iba a pasar, pero Dios ha dispuesto este congreso y nos ha dicho, hagan este Sukkot, ¿verdad? Hagan este congreso. Y muchos de nosotros a lo mejor no entendemos el porqué en estas fechas. Fechas laborales, un mes donde pues no hay días inhábiles, un mes donde hay trabajo secular, normal, o sea, y a veces no entendemos nada de eso. Sin embargo, Dios nos dice, ¿verdad? Ve a esas tierras, ¿verdad? Corta leña para el holocausto, ¿verdad? Y dice aquí que Abraham fue e hizo todo eso. Cortó leña, llevó a Isaac para el holocausto, etcétera, etcétera. Y ustedes pueden ver y estudiar un poquito esa historia. No la voy a leer toda, simplemente quiero enfatizar mucho en que él no entendía mucho de lo que iba a pasar, pero aún así tuvo disposición a hacer lo que Dios le estaba diciendo que hiciese, ¿sí? Y ustedes ya podrán ver ahí con más detenimiento esa historia, que ahí es donde empieza, ¿verdad? Y es donde se le nombra el padre de la fe, ¿sí? Y luego ustedes ven donde Dios le provee a Abraham un carnero y entonces empieza a hacer el holocausto por el cual iba a sacrificar a su hijo. Entonces, hay muchas cosas aquí muy proféticas, ¿verdad? Es el holocausto, es sacrificio, es provisión, es muchas cosas que Dios nos está tratando de enseñar en esta historia o en este pasaje. Entonces, después de esto, bueno, ustedes conocen la historia, ya Dios le provee el carnero, ¿verdad? Y hace el sacrificio, y se va con su siervo, se va con su hijo Isaac. Entonces, vamos por favor a Éxodo 25. En Éxodo 25, también ahí también empieza nuevamente a retomarse el tema del templo, ¿verdad? O del tabernáculo. El tabernáculo que Moisés hizo, lo hizo de una manera provisional o práctica, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo de esta manera? Porque eran errantes en el desierto. Entonces habitaban en tiendas, no tenían una tierra formal, ¿verdad? Y entonces Dios le habla a Moisés y le dice que quiere que haga una casa para él. Entonces empieza a dar algunas instrucciones para hacer este tabernáculo. Entonces, ahí en donde empezó el sacrificio de Isaac, años después empieza a construirse lo que es el templo. Entonces, pero vamos a ver, Éxodo 25, en el versículo 1 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. ¿Qué ven ahí? Otra vez disposición, ¿no? Voluntad, corazón, todo junto. Pues bueno, yo creo que hay mucha disposición por ahí. Tomaréis mi ofrenda, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñida de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite para la unción y para incienso aromático, piedras de onice, piedras de enjaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Es decir, aquí también vemos cómo el propósito de ese tabernáculo era estar en la presencia de Dios. Era poder adorarlo, poder entrar a su presencia, ¿verdad? Y poder hacer sacrificios
para Dios. En todo esto, en la historia de Abraham, en la historia del tabernáculo y más adelante en la historia de la construcción del templo, hay una palabra que quiero remarcar en esta noche mucho, y a lo mejor la vamos a estar repitiendo constantemente, que es disposición. La disposición en nuestras vidas, iglesia, marca la diferencia en nuestro cristianismo. Cuando Dios nos pide algo y no hay una disposición en nuestro corazón, entonces eso puede pasar de largo y no hay una bendición, ¿verdad? No hay ahí lo que Dios quiere hacer. Entonces pasaron los años y después de que pasaron muchos años se empieza a construir el templo. Primero fue un holocausto, ¿verdad?, de sacrificio con Isaac. Después fue un tabernáculo donde Dios habla y donde Dios le dice a Moisés: hazme un tabernáculo donde yo habite, donde yo pueda estar con ustedes, ¿verdad?, y donde puedan haber sacrificios. Lo hicieron como un santuario móvil, ¿no? Entonces lo traían para acá, lo traían en el desierto porque era muy práctico. Y ustedes pueden leer ahí en estos versículos, en Éxodo 25, cómo Dios le empieza a dar instrucciones muy precisas de cómo crear, cómo construir ese tabernáculo, de las cortinas, de los metales, de los utensilios, de todo eso. Cómo Dios es tan preciso. Y hay veces que Dios es tan preciso con nosotros, pero a veces no entendemos nada, ¿verdad? Pero algo importante, aunque no entendamos lo que Dios nos esté hablando, ¿verdad?, al momento en que encuentra esa disposición en nosotros, entonces empieza a hacer su obra de una manera muy, muy interesante. Entonces, después que pasaron los años, empieza a ver, Dios habla nuevamente y le habla a David. Y se vuelve del tabernáculo al templo, ¿verdad? Y Dios habla a David, y David en segunda de Samuel, vamos a leer por favor, empieza Dios a dar instrucciones precisamente también a David. Dice en segunda de Samuel 24, 18, 25: y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y sus siervos venía hacia él saliendo. Entonces Arauna inclinó delante del rey rostro a tierra, y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere, y aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna, lo da el rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio que te lo comprare, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y paz, ofrendas de paz, ¿verdad? Y Jehová oyó a las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Ese mismo lugar donde David fue y compró fueron las mismas tierras donde Abraham fue a hacer el sacrificio. Entonces hay algunas palabras que son muy afines en todo esto. Una de ellas es sacrificio, otra de ellas, ¿verdad?, es ofrendas, otra de ellas es la palabra que he estado mencionando, la disposición de David para ir a comprar esas tierras y construir ahí un templo para Dios. Quiero preguntar en esta noche: ¿cuál ha sido tu sacrificio para adorar a Dios? ¿Cuál ha sido tu sacrificio en este tiempo? No nada más en esta semana de Sukkot, sino en tu vida como cristiano. Yo creo que han sido muchos, ¿verdad? Hemos dejado familia, quizá hemos dejado nuestra ciudad natal, quizás dejado trabajos,
quizá hemos dejado amistades y son sacrificios que Dios al final de cuentas los valora y los respalda. Pero pasa el tiempo y esa disposición con la que empezamos, hay veces que se va disminuyendo y ya no es la misma disposición la que tenemos al momento de hacer todos los sacrificios. Fíjense, aunque Dios le habló a David y le dijo que iba a construir el templo, no fue David el que construyó el templo, sino su hijo Salomón. ¿Sí? En Primera de Crónicas 22, 5, 11, y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Es decir, David tenía toda la disposición para poder construir el templo, para poder construir casa a Dios, ¿verdad? Pero pues Dios fue muy claro con él y le dijo: no vas a ser tú. Ahí con el excuse me le dijo: no vas a ser tú, va a ser tu hijo. Entonces David va con Salomón y habla con él y le empieza a decir: ya preparé absolutamente todo. Ya traje las piedras, ya traje los metales preciosos, ya traje esto. De tal manera, dice aquí, que lo hizo en gran abundancia, ¿verdad? Que todos los preparativos los hizo con gran abundancia. Entonces en el versículo 9 dice: He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Así es como empieza la tarea de la construcción del templo. Así es como David pasa la estafeta a Salomón para construir ese templo que Dios había hablado desde hace muchos años atrás, ¿verdad? Que le hicieran una casa. Entonces, en Primera de Reyes 6, en el versículo 1, dice: en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del rey Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 70 codos de largo, 20 de ancho, 30 codos de alto, y empieza a describir cómo estaba y qué medidas tenía ese templo, ¿verdad? Pero aquí algo que quiero destacar o subrayar es la palabra disposición. Porque bien, ¿verdad? Nosotros como papás invitamos a nuestros hijos y les decimos a nuestros hijos: vamos a la iglesia, ¿verdad? Hasta que ellos empiezan a caminar o hasta que hay una revelación en sus vidas de quién es Cristo, y entonces empieza a haber algo en sus vidas. Pero sí o no, papás, cuando les hablas y no entienden, ¿verdad? Hay una frustración, ¿verdad que sí? Y hay una frustración porque a pesar de todo no tienen una disposición para ir a la iglesia, o no tienen una disposición para servir, o no tienen una disposición para conocer de Dios, o no tienen una disposición para tener esa comunión con Dios. Pero en Salomón hubo esa disposición. En Salomón hubo esa disposición que bien pudo haber dicho: ¿y por qué yo?
¿verdad? ¿Y por qué yo lo tengo que hacer? Es muy cansado, es muy grande, tiene muchos detalles. El templo es una cuestión de mucha arquitectura. ¿Y por qué yo lo tengo que hacer? ¿Y para qué? O sea, no se puso a cuestionar absolutamente nada. Aquí lo que veo mucho en Salomón fue que hubo una disposición para construir lo que su padre le había dicho, que Dios le había dicho. Yo no sé cuántos hijos hay aquí, pero escucha la voz de tu papá, escucha la voz de tus padres, porque si te dicen algo es porque Dios les ha dicho algo. Y si no hay una disposición de nosotros como hijos de seguir y de actuar y de hacer conforme a los dichos de nuestros padres, entonces algo va a suceder, ¿verdad? Y podemos ser de maldición para mucho pueblo o podemos ser de bendición para mucho pueblo. ¿Cuántos saben que la construcción de este templo fue una bendición para todo el pueblo? Fue una bendición para reyes, ¿verdad? Para los habitantes de la tierra fue una gran bendición gracias a la disposición que hubo en algunas personas. El templo era el lugar más importante para el pueblo de Israel. El templo era uno de los lugares donde iban constantemente, ¿verdad?, a ofrecer sacrificios, donde iban a pasar un tiempo con Dios. En aquel tiempo, pero ahora, pues bueno, es totalmente diferente, ¿verdad? Lo podemos hacer en cualquier lugar. El templo permaneció alrededor de 400 años hasta que fue saqueado. Y desafortunadamente fue destruido. Y también fue destruida la ciudad de Jerusalén. Aproximadamente 400 años después de la construcción del templo donde Salomón, ¿verdad?, obedeció a su papá, en Segunda de Reyes, en capítulo 25, vamos a ver esta desgracia. Dice en el versículo 25, en el capítulo 25, versículo 8, dice: en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con él, capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los pueblos que habían quedado en la ciudad, a los que habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado a la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia, mas los pobres de la tierra los dejó para que labrasen las viñas y la tierra. Qué terrible desgracia, ¿verdad? Porque hubo mucha gente que empezó a trabajar sobre esta ciudad. Hubo mucha gente que empezó a trabajar sobre este templo. Y hubo mucha inversión en ese lugar de tiempo, de dinero, de esfuerzo, de personas, familias, ¿verdad? Empezaron a trabajar en ese lugar para que un buen día o un mal día empezaran a destruirlo. Pero gracias a Dios que nuevamente Dios pone en el corazón de las personas, ¿verdad?, el volver a reconstruir el templo, porque sabían la importancia que era el templo en el pueblo de Israel. Entonces, en Esdras 3, en el versículo 1, vemos cómo nuevamente hay una disposición de todo el pueblo, ¿verdad?, para volver a reconstruir el templo. En Esdras 3, versículo 1 dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes Zorobabel, hijo de Satlatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios.
sacrificio, ofrenda, holocausto, ¿verdad? Disposición, fue lo que hubo en todo ese tiempo. En el año segundo, dice en el versículo 8, en el año segundo de su venida a la casa de Dios de Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todo lo que habían venido de la cautividad a Jerusalén, pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos, sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos y levitas. Disposición, iglesia. Y yo estoy muy contento porque yo veo en la iglesia, en Vida Nueva, mucha disposición en muchos, pero también veo que no tienen mucha disposición otros. Y obviamente me pongo muy contento, pero también me pongo medio agüitado, ¿verdad? Porque sí vemos cómo muchos de los que están aquí desde el primer día han estado dispuestos, salen de sus trabajos, dan comida, ¿verdad? Corriendo, vienen y llegan. Y Dios ve todo eso. Definitivamente Dios ve toda esa disposición que muchos de todos los que estamos aquí tenemos, ¿verdad? También me pongo muy contento cuando me dicen que van a viajar y que vienen tantas personas, ¿verdad? Y yo estoy seguro que Dios toma en cuenta todo ese sacrificio y toda esa disposición para los que vienen de fuera. Dejan su casa, dejan su trabajo, dejan hijos, dejan muchas cosas, invierten en los viajes. Y sabes algo, Dios no pasa por alto esa disposición que todos tenemos. Como no pasa por alto la disposición que tuvieron los hijos, ¿verdad?, de Israel al momento en que empezaron a reconstruir, en el momento en que empezaron a construir también. Y sabes algo, como iglesia, como ministerio, estamos construyendo algo bien importante y bien tremendo, que a lo mejor no lo entendemos del todo al todo, ¿verdad? Pero con que haya disposición en nuestro corazón para venir, para servir, para edificar, para levantar, para llevar, para traer, entonces Dios va a hacer su obra de una manera sorprendente en su iglesia. Entonces, al momento en que todo el pueblo se junta como uno, cosas grandes empiezan a suceder. Y tú lo puedes ver en la historia, ¿verdad? Tú lo puedes ver cómo cambia toda la historia al momento en que se empiezan a juntar como un solo hombre y empiezan a edificar. Pero qué triste también, porque de seguro también hubo personas que se quedaron en sus casas, ¿verdad? Que se quedaron a lo mejor arando sus tierras, que se quedaron trabajando, que se quedaron haciendo el quehacer o que se quedaron cuidando a sus hijos. O se quedaron simple haciendo cosas que a lo mejor no son malas, pero no es lo importante o no es lo principal. Y cuando nos faltan esas personas que no tienen una disposición, entonces la obra completa tarda un poquito más, ¿sí o no? En algunas de las sillas de ustedes, en la parte de abajo, está una hoja. Si la puedes tomar, por favor. No en todas, ¿eh? En algunas nada más. En las que se portaron bien. No en todas las sillas están, nada más en algunas. ¿Ya la encontraron? ¿Encontraron una hojita? ¿Quién encontró la hoja abajo de su silla? ¿Pueden pasar, por favor, las personas que encontraron? Fíjate, luego se nota la disposición de las personas, ¿verdad? Rápido. Pónganse aquí enfrente y vamos a armar una frase con todas estas palabras que están aquí.
A ver si la logramos armar. Voltéenlas. A ver si la atinamos. Ah, pues ahí está. A ver, ¿qué dice? Falta Fica, ¿no vino? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Fica? ¿No vino Fica? Bueno, vamos a ponerla aquí, porque también los pastores son necesarios, ¿verdad? Para la edificación de la iglesia. ¿Sí? Edificación. ¿Sí? ¿Qué dice? Para la edificación de la iglesia. Hasta los pastores somos necesarios también para la edificación de la iglesia. Y sabes, fíjate, algo bien práctico empieza a suceder si se pudieron percatar. La maestra Marilú no tenía hojita abajo, ¿verdad? Sino que buscó a los lados y encontró una hojita. Y luego después algunas de las personas empezaron a tomar el lugar, ¿verdad? No, pues que acá, que allá, vente para acá, tú mira acá somos, allá Ney, allá esto, allá lo otro. O sea, líderes, ¿no? Pero, ¿qué pasó con Fica si no lo hubiéramos encontrado? Que esta tarde no hubiera tenido la disposición de venir a la iglesia. Y que había dicho, no, pues es que está muy cansado y es jueves. Ah, no pasa nada si falta un día. No pasa nada si me corro la clase, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado? Ese ladrillo o esa piedra no se hubiera podido construir todo. Entonces, todos y cada uno de los que estamos aquí enfrente somos bien diferentes, ¿verdad? Yo no me parezco a la maestra en absolutamente nada. En Oscar me parezco un poquito, en algunas cosas. Pero somos de carácter diferente. Él tiene muchas virtudes y muchas cualidades. El señor Álvaro de la misma manera. Todos somos bien diferentes. Pero yo veo algo en ustedes, que es disposición de estar aquí a estas horas, en jueves. Y gracias a esa disposición que ustedes tienen para estar en este lugar, es cuando Dios empieza a hacer su obra en cada uno de ustedes. Y es cuando la fortaleza, la sanidad, el reposo, la adoración y todo lo que hemos mencionado, entonces viene a ser parte de su vida y de su espíritu. Porque hay una disposición de parte de los que estamos aquí. Y de los que están también viendo la transmisión. Y de los que van a ver también la transmisión grabada. Vamos a darles un aplauso, por favor. Muchas gracias por la disposición. Esa disposición que tenemos al momento de empezar a construir el templo, de empezar a construir la iglesia, marca la diferencia en nuestro cristianismo, iglesia. ¿Están conmigo?
En Ageo, que es otro de los libros que también se ha hablado, hay algunas exhortaciones, ¿verdad? Y esas exhortaciones también como iglesia las tenemos que recibir y son buenas. Son buenas para seguir la alineación y para seguir construyendo y para seguir edificando de la mejor manera. Pero desafortunadamente algunos no soportamos la exhortación. Pero aquí en Ageo dice, empieza a exhortar, ¿verdad? Y empieza a decir, y luego empieza a nombrar la gloria que hubo en el tiempo pasado. En el templo cuando Salomón, ¿verdad? En el templo, en el tabernáculo de David, en el templo cuando Salomón empezó a notarse en todo su esplendor y todo su reinado. Pero en Ageo dice, aún ustedes vieron esa gloria, pero esa gloria no se compara con lo que va a venir. Entonces empieza a hablar y empiezas a notar nuevamente una disposición en el pueblo para obtener esa gloria de la cual habla Ageo. Y te digo algo, iglesia, nosotros estamos ahora en el 2023 esperando una gloria postrera, donde la disposición va a ser parte fundamental de si es más grande o no es más grande. Porque no puede haber una gloria postrera mayor, ¿verdad? Si no hay una disposición mayor. ¿Están conmigo? O sea, no puede haber una gloria si no hay una disposición. Y toda esa disposición como diseños divinos para las naciones la debemos de tener. Yo doy muchas gracias a Dios de verdad por cada una de las personas que está dispuesta a pagar un precio, está dispuesta a sacrificar su tiempo, está dispuesta a dar algo, ¿verdad? Hay algo que me causa mucho enojo o mucha tristeza o no sé cómo llamarle, pero son las personas que a veces nomás no aflojan. No más, ¿verdad? Siempre tienen algo que hacer. Es que ahora esto, es que ahora lo otro, es que ya mañana, es que otro día. Y eso es algo que Dios trata conmigo porque trato con muchas personas. Y cada vez que alguien me dice, no puedo por esto, digo, no, pues está bien, no le voy a insistir. Yo le he dicho a mi esposa, y yo no sé si esté bien o esté mal, pero le he dicho, ya me cansé de rogarle a la gente. A la primera, y si no, pues está bien, no pasa nada, ¿verdad? No hay mucha disposición, está bien. Que Dios ponga corazón dispuesto en nosotros y que Dios nos encuentre dispuestos para hacer su obra. Y que Dios nos encuentre dispuestos para hacer su obra. Fíjate, pasaron muchos años después, empezaron a reconstruir el templo, personas dispuestas, obviamente, ¿verdad? Y luego todo esto nos llevan los tiempos de Jesús, donde el rey Herodes empieza a hacer más grande todo ese territorio, ¿verdad? Del templo, empieza a poner unas murallas y empieza a construirlo de una manera, pues más grande. No como Dios había hablado, sino como los hombres habían pensado en su sabiduría, porque Dios había hablado, ¿se acuerdan? 60 codos, esto, lo otro, bla, bla, bla. Pero el rey Herodes, pues no, o sea, él en su divina sabiduría o en su humana sabiduría, perdón, empezó a construir y empezó a edificar ahí una muralla y empezó a hacer esto y empezó a hacer lo otro. Ahorita, más bien, ese templo fue donde Jesús, es el mismo templo donde Jesús fue presentado, fue el mismo templo donde Jesús empezó a predicar, fue el templo donde Jesús entró y empezó a correr a todo mundo, ¿verdad? Porque estaban pervirtiendo ese lugar. Y Dios dice, casa de oración será llamada mi casa, ¿verdad? Entonces, pasan los años y ese templo nuevamente es derribado en el imperio del emperador Tito, alrededor de 70 años después de Cristo. Ya Cristo no lo vio, pero él sabía que eso iba a suceder. Él lo predijo y él lo profetizó. ¿Por qué? Porque vio que no había una disposición en el pueblo, ¿verdad?, para recibir al Mesías. Y te digo algo, iglesia, yo no quiero que nos pase eso.
A mí no me gustaría que nos pasara eso, ¿verdad? Dice en Lucas, perdón, sí, en Marcos 13, en el capítulo 13 dice, cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedras y qué piedra, mira qué piedras y qué piedras de edificios. Y Jesús le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Él lo profetizó, ¿verdad? Y estaba hablando sí del templo y también de él. Entonces, en Lucas 19:43, qué tremendo esto, fíjate. Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terrample delante de ti y te citarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán de ti piedra sobre piedra porque no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús predijo que se iba a destruir esa tierra y esa ciudad. Y después de 70 años, después de Cristo, eso sucede. Eso sucedió de manera física, ¿verdad? Eso sucedió de manera física. Pero, ¿cuántos saben que lo natural, lo físico es un reflejo de lo espiritual? Y sabes algo, a mí no me gustaría que Jesús nos dijera esto a nosotros como su iglesia. Porque no conociste el tiempo de tu visitación, entonces serás destruida. ¡Qué terrible! ¿A causa de qué, mis amados? A causa de que no hubo una disposición del pueblo para recibir al Mesías. Sí tenían el templo, sí tenían sus holocaustos, sí seguían la ley, sí tenían sus reuniones, etcétera, etcétera. Pero en muchos de los del pueblo no había una disposición para recibir al Mesías. En Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Falta de disposición. Falta de disposición. Y sabes algo, cuántas veces Dios no nos ha hablado y nos ha hablado y nos ha hablado, y aún así a veces lo tiramos a Lucas. Aún así a veces ni venimos, ni escuchamos, ni hacemos absolutamente nada para tener su presencia. Gracias a todos los que han tenido disposición en estos días en su corazón, porque una gran recompensa van a tener. Una gran recompensa como iglesia vamos a tener. ¿Cuál va a ser esa recompensa? La gloria postrera en nuestras vidas va a ser mayor que la primera. La gloria postrera de la iglesia a causa de esa disposición va a ser mayor, y a causa de su misericordia y de su favor. Dios promete esa gloria, ¿verdad? Dios nos promete esa gloria. Si hemos tenido muchos momentos bien sublimes, hemos tenido momentos muy especiales que siempre van a estar en nuestro corazón. El pastor ha hablado, ¿verdad? Cuando ha ido a Mazatlán, la gloria de Dios ahí. Y son momentos que ya sucedieron. Gracias a esas glorias estamos aquí de pie. Pues nos conformamos con eso, porque ya pasó. Igual aquí en Vida Nueva, ¿verdad? Cosas buenas han sucedido, y gracias a todo eso bueno que ha sucedido y gracias a la presencia de Dios que hemos tenido, Dios nos ha mantenido aquí y Dios nos ha sostenido. Pero son cosas que ya pasaron, fueron glorias que ya tuvimos. Ahora, la gloria postrera va a ser mayor que la que hemos tenido. ¿Cuántos lo creen? En Isaías 43,
Isaías 43 en el versículo 22, versículo 22. Dice, y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me sacaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Es decir, Dios está hablando todo lo que el pueblo hizo en aquel tiempo, ¿verdad? ¿Qué nos diría a nosotros como iglesia? ¿Qué nos diría a nosotros como iglesia? ¿Qué nos diría Dios a nosotros como iglesia? Y no nada más como Vida Nueva o Diseños Divinos, no, como iglesia de Cristo, como iglesia. ¿Qué nos diría? Me fatigaste con tus maldades, qué tremendo, ¿verdad? No hiciste caso, te quejaste, no me creíste, no te sacrificaste, no tuviste disposición. ¿Qué nos diría a nosotros como iglesia? Pero me admiro del amor y de la misericordia de Dios para nosotros como su pueblo. Porque a pesar de todo, fíjate lo que dice en el versículo siguiente, en el versículo 25. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Es decir, a pesar de que nos hemos equivocado tantas veces, a pesar de que Dios nos ha puesto oportunidades tras oportunidades y que a veces fallamos, a pesar de que Dios nos ha dado la oportunidad de seguir construyendo en este tiempo su iglesia y que a veces no hemos querido, Él borra nuestras rebeliones por amor a Él mismo. Y dice, y no me acordaré de tu maldad, de tus pecados. El sacrificio de Cristo fue perfecto. Y a causa de ese sacrificio son borrados nuestros pecados. A causa de ese sacrificio, de ese holocausto perfecto, nuestras rebeliones son borradas. Pero no nada más es eso, iglesia, sino que también en el versículo 18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Es decir, todo lo que ha pasado, ya pasó. La gloria ya pasó, ¿verdad? Las rebeliones ya pasaron, la queja ya pasó. Todo eso ya pasó. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez, dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y sabes, yo veo que esa gloria cada vez fue mayor y mayor en los templos. En el sacrificio de Abraham hubo una gloria. ¿Cuántos están de acuerdo con eso, verdad? Hubo una provisión, hubo un holocausto, hubo un sacrificio, hubo fe. En el tabernáculo había sacrificios también, había holocaustos, y cada vez se intensificaba más, porque después viene el templo, y en el templo empezaban otra vez más sacrificios, ¿verdad? Empezaba el sumo sacerdote, empezaba el lugar santo, o sea, había más cosas, había más pueblo. Y luego después Jesús viene, ¿verdad? Y también viene con un sacrificio perfecto, con una gloria superior a cualquiera, ¿verdad? De las que habían pasado a causa de ese sacrificio que hubo en la cruz. Pero en todo esto hay una palabra clave, iglesia. Hubo disposición en Abraham, hubo disposición en el pueblo, hubo disposición en Esdras, hubo disposición en Ageo, hubo disposición en cada uno de los que construyeron y de los que llevaban las piedras y los metales, hubo disposición. Y ¿sabes algo?
en Jesús hubo disposición para perdonar nuestros pecados y nuestras rebeliones. Y no nada más eso, el Padre sigue dispuesto a bendecirnos de una manera inexplicable. Y aunque no la entendamos, si tenemos esa disposición como iglesia para levantar holocausto, para levantar sacrificio, para levantar adoración, entonces esa gloria postrera va a ser mayor que la primera. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a poner al grupo de alabanza si nos puede ayudar. Y yo quiero que en esta noche tú dispongas tu corazón, que yo estoy seguro que vienes dispuesto, por eso estás aquí, pero que aún más, lo dispongas aún más, porque a lo mejor no te quedó de otra, ¿verdad? Sino que estar aquí. En 1 Corintios, en el capítulo 3,